No es necesario que yo le cuente, usted ya lo conoce, tiene más televisión que yo, eso seguro, doctor Gerardo Barrio, presidente de UNACEP. Y quiero comenzar esta nota del día de hoy, que posiblemente sea la última como presidente de la Unidad de Seguridad Vial, remontándome aquello a los comienzos. Y dejamos para la otra parte ya el final de toda esta historia. Así que un gusto, Gerardo, como siempre. El gusto es mío, Jorge. Bueno, vos sabés que me acuerdo ya del año 2007, ¿no? Porque a finales de 2007 se forma la UNACEP, pero antes de formarse UNACEP caminaste. Sí, fue un largo periplo con este tema, pero bueno, también un compromiso personal por la profesión, por las cosas que veíamos en las vías públicas y a su vez también en las unidades de terapia intensiva. Y bueno, y fue un compromiso asumido de tratar de batallar para que esas cosas se pudieran evitar. Y ahí también es bueno reconocer que hubo mucha gente alrededor nuestro, no solo médicos o enfermeros o licenciados, personal de salud, sino que hubo mucha gente que facilitó el proceso que vino después, que si bien llevó mucho tiempo, bueno, culminó con la creación de esta unidad, que como digo, en el tránsito nada sucede por casualidad, sino que tiene su causalidad. Claro. Y la creación de la unidad, yo creo que frente incluso a la incertidumbre que había en ese momento cuando se discutía en el Parlamento de que, bueno, crear una nueva unidad en Presidencia de la República, yo entiendo a los legisladores que en definitiva te generaba dudas. Sí. Digamos, bueno, para nosotros también era un desafío, porque no había un manual cómo hacer una unidad de seguridad vial en Presidencia de la República. Sin duda. Y bueno, y pero el tema era atacar una problemática que vos la veías, claro, que la veíamos todos, claro, ¿no? Claro. Pero vos me estás diciendo que tus orígenes parten desde, como médico intensivista, decir que tuviste tanta gente hecha pedazos que deciste, por esto hay que hacer algo. Exacto, porque aparte también veíamos lo que era desde el punto de vista formativo en aquellos años, cuando nos subimos la primera vez a una ambulancia, estoy hablando ya del año 1988, o sea, hace algunos años, y cuando vimos al primer traumatizado, no me olvido más, dónde estaba en Carlos María Ramírez, era de Tardecita, un peatón embestido, con fracturas de miembros. Y en eso, digamos, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, la primera, digamos, bueno, el costo social que significa. Lo segundo, el hecho de que era necesario establecer políticas preventivas, porque esto fue cada vez creciendo más. Y lo tercero, el hecho de que teníamos que comprometer a muchos sectores en esto, dentro de la salud y fuera de la salud, juntar experiencias y experiencias muy buenas que había en el país. Y tratar de desarrollar, digamos, algo que sea capaz de unificar una política y construir una política de seguridad vial. Sí, Gerardo, tú dijiste había que empezar a golpear puertas. Lo difícil era tratar de no solamente conseguir el sí, sino el apoyo y el esfuerzo y de alguna manera el respaldo de aquello que suponías tenías a favor. Sí. Para lo otro tenemos tiempo, digamos, de los que por ahí eran descreídos o no les interesaba esta idea, digamos, era mucho más difícil todavía. Pero tuviste mucha cautela en muchísimos casos y de todas las notas que te hice, nunca te pude sacar una queja o un reclamo, en lo que sí hacíamos nosotros entendiendo que no tenías el respaldo suficiente. Y digo, no solamente plata, no solamente económico, sino el respaldo para decir, UNACEP sí o sí, este es el gobierno y dice el doctor Gerardo Barrios y su grupo tienen que hacer y tienen, digamos, una autonomía de mando para corregir. Sí, eso fue también una... A ver, en esto aprendemos todo, ¿no? Sí. Es decir, cuando tú empezaste en esto, que eras piloto, bueno, te familiarizaste con toda la parte de tránsito, la movilidad y qué sé yo, y bueno, y fuiste creciendo, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa igual, y todos nosotros nos fuimos enriqueciendo también con este problema y cómo solucionarlo. Y ahí hay, digamos, que poner en la balanza y equilibrar lo que es tratar de construir algo nacional con la participación de tantas instituciones que hasta ese momento trabajaban muy fraccionadamente. El tránsito era, digamos, en cada uno de los departamentos o en cada una de las instituciones algo propio que no se compartía. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio de tratar en lo posible de unificar esas acciones entre las instituciones, pero a su vez también entre los partidos, porque también este es un tema muy partidizado, ¿no? Entonces, teníamos que pulir y limar eso de que, bueno, si vos venís de tal lado, te doy o no te doy bola, es decir, tratar de unificar ese criterio. Y bueno, y yo creo que en eso tuvimos cortocircuitos, encuentros, y tuvimos que a veces tener posiciones más duras, pero siempre con una visión constructiva, de sumar en esto, de no perder a nadie, de tratar de construir
Y eso es un proceso que incluso sigue hoy, ¿no? Pero vos, además del tema de la medicina, estudiaste abogacía y estudiaste alguna otra cosa, No, digamos, para po. interpretar leyes. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué te pregunto? Todavía me cuesta creer de que acá la autonomía municipal pueda más que una ley. Y que vos vengas y me digas, y que al día de hoy te vas a ir de una sede después de 2 periodos porque dice la ley que te vayan, y que haya en un lado dice, yo, mira, el casco acá nosotros no lo vamos a usar porque entendemos que no. Claro. ¿Tenés alguna explicación lógica? Yo No. aprendí mucho de muchísima gente, robando ideas, ¿no? Y contagiándome a veces el conocimiento de otros compañeros. Digo, bueno, mencionar a Gaby Lencina en el área jurídica. Por favor. Es, Palabras mayores, sin duda muy ninguna. ilustrativo. Entonces, bueno, Sí, uno sí. aprende ¿Qué te muchísimo, parece? pero también aprende del ingeniero Cadulo, o aprendió en su momento cuando estaba Fernando Rolando, que venía de la ex Policía Claro, sí, Caminera, o aprendió también de otros colegas que también estudiaban en la unidad. Y así nos fuimos nutriendo en una visión un poco más integral, no ver solo, digamos, la parte, por ejemplo, médica, que es Claro. que mi profesión, sino ver el conjunto. Entonces también analizar de por qué suceden las cosas, por eso de que, bueno, que no hay casualidades, hay Sí, causalidades. Entonces yo considero que después de este periodo de 10 años, que la ley establece que, bueno, que a los 10 años, o sea, 2 periodos, yo tengo que dejar el cargo y es lo que va a pasar, uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? Entonces cuando uno mira el país encuentra que tenemos debilidades que son producto quizás de esa ley que tiene como muy positivo que puso la unidad en marcha, pero que también es un proceso de incorporación en la propia ley que creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial. En este periodo se aprobaron 17 leyes. Y también la unidad precisa potenciarse, digamos, componentes de esa ley que permitan actuar mucho más coordinadamente y eficientemente en cada uno de los departamentos. Eso para nada es una contradicción, una discusión absurda, autonomías departamentales sí, autonomías departamentales no. Sí, Esto es un problema nacional. Cuando tú viajas, yo, cualquiera viaja al interior, atraviesa departamentos, va por rutas, ni por hablar. ciudades, Olvídate, y en realidad las conductas tendrían que ser uniformes. Sí. No es concebible hoy que, digamos, bueno, existan lugares donde, por ejemplo, en el caso de Rivera, el 90% de los motociclistas usan casco, y ojo al gol, que en el 2007, 2008, 2009, solo el 20% usaban casco Rivera. Pese a que cuando cruzaban la frontera, lo mismo pasaba en Artigas, tenían que ponerse el casco porque era mucho más dura la situación allí en Brasil en ese sentido. En todos estos temas y esas cosas, que hubo algunas críticas que yo las escuchaba, las leía o las veía en televisión y después haces un análisis y pasa raya. Y una de ellas me llamó la atención. El intendente Enciso, departamento de Florida, estaba muy enojado cuando se hizo una estadística hecha por una CEP, cuando se hablaban de la cantidad de accidentes y decían por cada departamento. Exacto. Y estaba enojado porque él decía que cantidad de accidentes habían pasado por una ruta que no era, digamos, de dependencia de su gobierno, ¿tá? La Canudo. Claro. Pero vos sabés que después, analizando la queja, le digo, es la importancia que Enciso, digamos, por un movimiento que empieza a finales de 2007, accidentes siniestros y qué sé yo, de la importancia que le dio decir, yo no quiero tener la culpa, yo no soy responsable. Y ha sido positiva esa crítica. Claro, yo creo que en eso se ha sumado y han habido cambios muy importantes en todos los intendentes, de todos los colores, de todos los partidos políticos, incluso a nivel del propio Poder Ejecutivo, es decir, de cómo se ha encarado este tema. Es decir, hay que ver que todos somos ciudadanos y todos de alguna manera nos contaminamos con esas creencias populares de que el casco en realidad nos protege tanto, que no me deja oír, o para qué voy a usar cinturón si voy a 3 cuadras, ¿no? Claro. El niño, ¿para qué lo voy a llevar atrás, pobrecito? Lo llevo adelante sin cinturones y cosas de ese tipo. O tomo alcohol y manejo y no hay problema. Es decir, todo eso se fue revirtiendo. Cuidado, al día de hoy te vas a encontrar de mucho, y es una problemática social, y me refiero que no está separada por, digamos, por capas o por núcleos, por diferencias socioeconómicas. No, nada que ver. Todos somos Eso iguales y pasa, hacemos la misma claro. cosa y cometemos los mismos errores y defectos. Exacto. Y cuesta mucho convencer a alguien que si su hijo va parado, mira que hemos pasado videos, mira que hemos hablado, mira que habla de la estadística, me decís la gravedad de un tema, cuando le decís a una señora algo del hijo, te dice, mira que son míos, ¿a vos qué te importa? Entonces, si esto que estoy haciendo acá pasa por vocacional, como vos decís, lo que vos hiciste y de alguna manera lo que hacemos nosotros también. A ver, es totalmente ilógico que uno como ser humano, pues se le pasa a cualquiera, no solo a los uruguayos, de que nunca piense que lo peor le va a pasar. Sin duda, ¿no? sí, Decir, claro. bueno, a mí no me va a pasar.
El tema es que justamente los cambios en las conductas tienen que generarse a punto de partida de 3 componentes, diría yo, fundamentales. Una es la información que la población recibe, porque capaz que tú no le das la dimensión real, capaz al impacto que tiene esto en la población. Sí, sí. Porque, bueno, de 100, capaz que hay 20 que cambian las conductas, estoy seguro que es así. Sí. El otro componente es aspectos educativos de por qué suceden las cosas y cómo se comunican. Y el otro aspecto que tiene que ver, y mucho, es el control y la fiscalización del cumplimiento de esas normas. Sin duda. Todos éramos unos ciudadanos fantásticos acá en Montevideo y manejábamos bárbaro. Sí. Pero Seguimos cuando siendo. pusieron las cámaras, Cambiamos el mundo. Y vino Fernanda Cabrera y me dijo, vos sos uno de los que apoya el tema de las cámaras y yo que vengo de mañana te... Digo, Fernanda, ya vas a ver que cuando vengas a una velocidad regulada y todo el mundo vaya a la misma velocidad que vos y respetando, no vas a demorar más, vas a demorar menos y mucho más seguro. Y finalmente lo que está pasando. Exacto. Cuando medí los tiempos es lo mismo. Y todos vamos mucho mejor circulando cuando, bueno, uno se siente de alguna manera vigilado. Hay muchas cosas para corregir, Gerardo. Igual yo de alguna manera me he declarado siempre pro una CEP, he dado para adelante, pero naturalmente, bueno, en todas las cosas nos vamos a coincidir, ¿no? Uno de los temas que ha tomado mucha importancia, fundamentalmente después de un proyecto de corrección con respecto al tema del alcohol. Sí. Yo soy de los que sigue pensando de que el alcohol cero está bien, pero también sigo pensando de que si vos agarrás a alguien, porque ya ha pasado, que me he encontrado con alguna autoridad departamental que dijo agarré a alguien con 0,1 y lo dejamos ir. Y eso me parece que no está bueno, No, claro. pero sí me parece que una tarjeta amarilla, digamos, en términos futbolísticos, dijera, bueno, hoy está todo bien, esto te cuesta una multa en metálico, qué sé yo, pero la próxima vez tenés la tarjeta roja y acá no jugás. Pero quiero decir, como un aviso para una sociedad como la nuestra, que por ahí, viste, lo duro y lo rígido de esas cosas, no. Sobre todo teniendo en cuenta que te vas a encontrar como un lugar de primer mundo donde el cero no anda, sí, acá en Chile, o vas a Inglaterra, tenés un 0,8 y decís, ¿qué pasa? Que los ingleses tienen 0,8 y tienen menos accidentes que nosotros. Entonces ahí en el análisis vas, que las carreteras son mejores, que los autos son más nuevos, Sí, claro. y que hay una exigencia, una fiscalización y una justicia que, cuidado, esto no perdona ni parpadea, ¿no? Sí, por eso mismo que tú decís, sí, tú lo conoces bien. Siempre la siniestralidad es multifactorial. Nunca actúa un factor solo en el cual tú decís, bueno, ya lo corregí, ya dejo de controlarlo o cambio las penas. Eso ha demostrado ser, digamos, contraproducente a las políticas de seguridad vial. Entonces, cuando uno actúa sobre todos los factores y, bueno, de alguna forma, también tiene que ser claro en la información y en la educación que da la gente. Entonces, acá hay 2 temas. Una cosa es el alcohol y la conducción vehicular. La tasa cero se justifica porque hay efectos a muy bajas dosis, mínimas casi, del alcohol en la conducción. Y hay unos trabajos muy interesantes a nivel del mundo que demuestran ese tema. Sí. Ahora bien, ¿cuánto hace que haya alcohol cero en el mundo? Y hace más de 40 años. Todos los países del mundo, europeo, americano, tiene hace más de 40 años tasa de alcohol cero para determinados conductores. Claro, sí, una franja, sí. Bien. En Uruguay hace 23 años que hay tasa cero. Empezó en el año 94, cero para los conductores del transporte de pasajeros colectivos. Una mínima parte de los llamados profesionales. Estás hablando antes y después de Gerardo Barrio. No, después de Gerardo Barrio pasó de 0,8, Sí. el normal, digamos, los amateurs, Sí, y sí. la inmensa mayoría de los profesionales tenían también 0,8, salvo el transporte colectivo de pasajeros. A partir del 2007 y a partir del 2008 se baja esa tasa de 0,8 a 0,5 y a 0,3 y 0 para todos los llamados profesionales. Ahí se avanzó Ahora, también. Pero escuchame una cosa, digo, después del advenimiento de una SEB, yo descubrí una palabra nueva que era espirometría, alcoholemia. Alcoholemia. Porque antes vos me decías la ley, ¿qué ley? Sí, sí. Que estaba escrito en Bueno, algún lado. esas son las carencias Sí. que teníamos que, bueno, digamos, desde el año 94 que se establece la primera tasa legal, todo lo que se hacía era muy poco. Y de Sí. hecho, los resultados eran bastante más catastróficos de lo que son hoy. Veníamos a una tasa de mortalidad de 20 fallecidos cada 100.000, hoy estamos en 12,8. Claro. Tenemos mucho más a mejorar, pero esto del alcohol cero, con ese perfil, es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en Europa? ¿Por qué Europa, como tú decís, es cierto, el promedio en Europa es 0,5? En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, es 0,8 y ahora se está cambiando a 0,5.
¿Qué es lo que dicen los organismos expertos en la materia, en políticas de seguridad vial, tanto del Comité Europeo como la NHTSA? Hay que ir a la tasa cero. Todo el mundo dice que hay que ir a la tasa cero. ¿Por qué los gobiernos no hacen caso a los organismos expertos? Porque ahí entran otros factores a jugar. Uno de ellos es la industria y comercialización del alcohol, que nosotros acá también tenemos la experiencia de que, bueno, por ejemplo, diversas áreas de la venta de bebidas alcohólicas tiene sus reparos con el tema del alcohol, la tasa cero, porque venden menos y qué sé yo. O sea que la presión de la industria del alcohol... No sumemos pera con manzana, me decía la maestra del cuarto año de escuela, mira cuánto hace esto. Entonces, esto está en plena discusión hoy, y está bien que se discuta, pero la gente se enriquece con estos conceptos. El otro componente, ¿cuál es? La percepción en la población del riesgo que implica tomar alcohol y conducir. Las encuestas en Europa de opinión de la población y en España, que son las que tenemos más vinculación, no llegan al 50%, 55% de gente que opina que si toma alcohol no conduce. Escuchá, Gerardo, acá llega al 90%. Vos que sos médico, ¿alguna vez te preocupaste, averiguaste, estuviste investigando algo con respecto si la gente toma más alcohol? ¿Hay más gente que toma alcohol? ¿O algunos que toman tranquilizantes o alguna otra cosa por un sistema, digamos, por nervios o por lo que fuera? Bueno, hay que estudiarlo. Seguramente hay mucho consumo de alcohol y otras drogas. Digamos, y en esas otras drogas están las legales y las ilegales, marihuana, cocaína, y a su vez también los psicofármacos. Claro. Ahora, el abordaje que nosotros estamos haciendo de este tema es un abordaje integral. Vamos a llegar, sí, a analizar cuántas personas conducen bajo efecto de algunos psicofármacos, porque ojo al gol, es un tema muy complejo. De los más de 100, digamos, tipos de psicofármacos que hay, no todos afectan la conducción. Y algunos, si se suspenden, generan mayor riesgo. Por lo tanto, este es un estudio que hay varias acciones que se vienen realizando, sobre todo en Europa, que como que recién empieza, porque uno tiene que dar garantías, primero, de que lo que está tomando afecta a la conducción. Claro. En segundo lugar, los equipos que va a utilizar para detectarlo tienen que dar garantías 100% al ciudadano de que no es todas las 100 que está detectando, sino aquellas que afectan la conducción. Y en ese tema, el control, si te lo piden. Y a su vez también el hecho de que, bueno, esto es un proceso como está haciendo el mundo en ese sentido. Y Uruguay en esto es bastante pionero, porque no nos pasó como en otros países, que por apurarse en Argentina, por apurarse a salir a controlar marihuana y cocaína, tuvieron que echar para atrás y no por los equipos que estaban utilizando no eran los recomendados a nivel internacional. Nosotros no solo tenemos las normas internacionales, sino que las hacemos pasar también por el LATU y el Polo Tecnológico y la Facultad de Química, una especie de garantía de los recursos que el país tiene. Yo estuve en el LATU en algún tema de calibración, naturalmente que sí, que hoy los equipos dan certezas absolutas, sin duda. Y eso no solo se plantea acá, sino también en el mundo. Hoy se hace más espirometrías o alcoholimetrías que nunca. Claro. Los controles aparte son integrales. Es decir, hay un porcentaje que ha venido disminuyendo enormemente en la cantidad de siniestros vinculados al alcohol, y creo que es una política exitosa, es decir, y uno lo dice en base a los datos. Entonces los datos a veces son números o porcentajes, pero son familias, ¿no? Entonces cuando uno dice, por ejemplo, entre 0,1 y 0,3, ¿cuántos siniestros de tránsito? ¿Cuántas personas tuvieron el año pasado un siniestro de tránsito? 180. 180 iban conduciendo bajo efectos del alcohol y tuvieron un siniestro que ocasionó un lesionado. Entonces, claro, uno tiene que llevarlo a familias. Son 200 familias que tienen un lesionado, tuvieron un lesionado, algunos quedaron con discapacidades. Entonces, naturalmente los que toman agua, salud y yogur dicen otra cosa, que esos son la mayoría de los que chocan y no de los que toman alcohol. Pero bueno. Otro mito es que, por ejemplo, eso que se dice, no, ahora ni siquiera en la familia podemos tomar alcohol. No, sí, podés tomar. El tema es no conduzcas un vehículo. Y ahora incluimos el acuerdo con las farmacias para que cualquier ciudadano vaya a la farmacia y se haga una espirometría antes de salir a conducir. Incluso tuvimos ayer, que recién hoy lo planteé en la UNACEB, yo vivo allá en Malvin, y Malvin está Añón, que es el presidente de la Asociación de Nafteros del Uruguay, y que me plantea, Gerardo, mirá que a nosotros nos interesa poder hacer la alcoholimetría, vamos arriba. Entonces, en cualquier estación de servicio, dentro de poco, en cualquier farmacia, uno, si tiene la duda, tomó alcohol la noche anterior y quiere saber si después de unas horas puede conducir, va y se hace una espirometría y pues conduce. Empezamos a hacer una nota. Yo te dije que íbamos a hacer una nota, vos me dijiste preguntame lo que quieran,
como siempre, hablamos de lo que Sí, tenemos ganas, francamente. con las cartas da vuelta y acá no hay vuelta y todo. Pero empezaste mal, porque vos empezaste con una agresión conmigo. Me dijiste, ¿no querés ser presidente de la CEP? ¿Qué culpa tengo yo de todas estas cosas? Claro. Sí, yo creo que bueno, ahora se van a producir estos cambios. Sí, seguro, sí. Sí. Son cambios de personas y no de políticas, ¿no? Yo Sí, creo que naturalmente que esto era un chiste, nadie se va a pensar que vos vas a dictarme quién es el presidente, quién no, es otra historia, ¿no? Bueno, está. no, yo creo que, a ver, esto tenemos que internalizar que no es producto de Gerardo Barrios. Claro, sí, Es sí, decir, sí. atrás nuestro hay muchísima gente que ha trabajado en la construcción de esto calladamente en todo el país, en cada una de las localidades, en cada una de las ¿Encontraste eco, ciudades. encontraste el apoyo que vos te imaginaste o necesitaste en toda tu campaña? Sí, sí, sí. Digo, yo creo que los resultados justifican eso. Es decir, obvio, hubieron situaciones complejas. Yo digo, esto es un tema muy complejo, Sí, no sí. se resuelve de un día para el otro. Y todos quisiéramos que mañana todo funcionara bárbaro, la infraestructura, los vehículos más seguros, que todo el mundo respetara las normas. Pero bueno, ese no es un país de este planeta, eso en realidad es un proceso. Pero creo que de alguna forma esto nos ha permitido, digamos, tener los resultados que hemos tenido, porque, y que obviamente, está bien, tenemos resultados muy positivos. Si uno mira lo que es América en su conjunto, y los extremos están en Canadá, que tiene 6 fallecidos cada 100.000 habitantes, y República Dominicana, que tiene 29 fallecidos cada 100.000. Uruguay arrancó en 20 y hoy está en 12,8. Venimos bastante. No, sin duda Y que hay el trabajo cambios se nota. aparte, y yo me saco el El sombrero, trabajo se como, nota. como Ahora, se decía antes, con la población. ¿qué opinión tiene la gente de Gerardo Barrios? Si yo te digo lo que a mí me llega, y en general, que ha personalizado mucho la historia, que es severo y que habla y maneja, conduce en imperativo, y que, bueno, de hecho, has tenido, digamos, habrá tenido miles de discusiones o planteos en Roland Nacer que yo no conozco ni sé nada. El único que hizo público fue que Alejandra Forlán dijo en algún momento que no había sentido que ella colaboraba o que no había sentido el respaldo o el apoyo para lo que ella había sido llamado, lo que creía que había sido llamado. Sí, bueno, ahí en realidad, a ver, lo primero, ¿no? Es decir, a veces yo soy medio calderita. Y eso, Sí. no, Bueno, está bueno. eso en esto me lo ha enseñado, yo sigo haciendo la guardia de CTI. La sigo haciendo porque me encanta el CTI, me Tu encanta vocación. el paciente crítico, es mi vocación, me encanta ahí pelearle la parca, ¿viste? Los pacientes, digo, es para mí una satisfacción enorme. Pero cada miércoles de noche y jueves de día que estoy de guardia en el CTI me encuentro con un traumatizado, ¿no? Ahora tenemos un paciente allí en la cama 11, 49 años, alcoholizado, en moto, ¿no? Se cae solo, traumatismo del cráneo grave, ¿tá? Neurocirugía, el drama familiar, Sí. los 15 a 20 días que va a estar internado en el CTI y los 2 o 3 meses de recuperación y las secuelas que le van a quedar. Entonces eso te golpea duramente porque uno se para frente al paciente diciendo, pucha, tenemos que seguir para adelante porque esto no puede seguir pasando, porque Claro, se puede sí, evitar. sí, Entonces sí, a veces eso también capaz que me ha llevado a tener alguna respuesta no adecuada Sí, o a sí. ser medio, viste, medio duro con alguien que de repente no ve esa realidad. Claro. Nos ha pasado con legisladores, con, digo, de todo, es decir, Sí, sí. entonces claro, las vivencias que uno tiene a veces son duras y la situación es muy dura, entonces puede ser que tengamos también a veces momentos en los cuales alguien puede interpretar, este es un amargo, ¿viste? No, 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 porque, pocas veces igualmente vi que vos te salieras, que en términos de la Me cadena, han yo dado diría que se palos, saltó sí, la por cadena. todos lados. Muy pocas veces, pero hace poco alguien me contó, porque yo no te escuché, que había dicho algo por alguna actitud de algún intendente, algo que te había molestado sobremanera, como que era, esto después dicen que lo hicieron ellos o que ese es su beneficio, alguna cosa de esas. ¿Vos crees que este tema, en algún lado, se politizó o se hizo más por conveniencia personal? En algunos lugares puede ser que haya componentes de todo, ingredientes de todo.
Digo, es la ley de la vida. Hay algunos que siguen pensando que esto es de determinado sector. Digo, eso va a pasar. Hay algunos que toman un titular del diario, que escribe el diario, como eso que salió de torzarle el brazo a los intendentes rebeldes. Eso no lo dije yo. Sí, me imagino que no. Y, Nunca te oí. Y hay otros que siguen, ¿viste? Con la manija. Mirá lo que sí. dijo Gerardo. Les mandé hasta No te lo oí ni cuando hablamos fuera de cámara. Claro. La verdad. Pero bueno, son cosas que pasan y que en definitiva me encanta discutir, me encanta analizar, porque en definitiva, ¿quién gana? ¿Yo gano? No, gana la población. Digo, porque de esto, por suerte, cuanto más discutamos, cuanto más veamos distintas posiciones, cuando se dice el alcohol engorda y es un alimento, ¿entendés? Bueno, nosotros vamos a decir, mira, la Organización Mundial de la Salud en este planeta no dice eso. Cuando se dice, hasta el médico me lo dijo, ¿no? El propio presidente el otro día también lo dijo, es decir, no es un medicamento, es decir, nadie le dice a usted, bueno señora, tómese ahora un vaso de whisky cada 8 horas, ¿no? O un vaso de vino, nada. En otra época, un vinito caliente para claro, ha cambiado todo. Entonces por eso, viste, uno dice, bueno, después de este periodo, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué podría facilitar un proceso mucho más rápido? Sí. Entonces nosotros hoy estamos con varios, obviamente, proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con los vehículos más seguros, tanto autos como motos, como es decir, ordenar ese paquete. El otro de ellos es culminar el proceso del permiso único nacional. El otro proceso que está muy encaminado es la generación de un sistema de trauma y emergencias con el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Emergencias, todas las instituciones de todo el país, las móviles, es decir, para mejorar esas respuestas. Todavía al día de hoy sigue pasando en que uno puede tener un siniestro de tránsito en la ruta alejada de las ciudades y a veces no está el recurso disponible. Sí. Gerardo, ¿por qué no hacen, digamos, nadie dice nada con respecto a los cuatriciclos, que se permite seguir circulando cuando fabricante, me refiero a Honda puntualmente, que es avisador nuestro inclusive, viene con un sticker ahí arriba que dice, viste, peligroso, esto es para uso fuera del camino, no para usar en la calle. Acá está la policía, anda cuatriciclos. Y sí, porque son todos cambios que se producen, esto es tan dinámico que aparecen vehículos nuevos, que aparece tecnología nueva. Es decir, a nadie se le ocurría en este país que pudiera haber gurises que andan con cosas con motor, digo, patinetas con motor. Es decir, hay toda una serie de cambios que, bueno, que todos tienen que ir acompasándose a través de nuevas normativas, nuevas leyes. Es decir, bueno, y en definitiva eso es un poco la función. Es decir, bueno, y todo cambia y el país está, digamos, yendo a eso. Mencionábamos recién el tema de la respuesta tras los siniestros. Bueno, generamos a través de la Fuerza Aérea y Presidencia de la República la incorporación de helicópteros sanitarios, hacen traslados aéreos. Hay unidades móviles que se incorporan a través del SAME 105 en la respuesta tras los siniestros. Este año pasado el SAME 105 incluye 5 unidades móviles con personal paramédico, sin médico, en apoyo a las unidades móviles, y eso mejoró la respuesta. Es decir, hay todo un montón de aspectos que, bueno, que la idea es que esto continúe en la misma línea, va a seguir así porque, ¿qué pasa? Una vez que nosotros nos basamos en las recomendaciones de la década de acción de Naciones Unidas y los organismos internacionales, digamos, hay una hoja de ruta trazada, adaptada a nuestro país. Entonces yo creo que eso también explica de alguna manera los resultados. Claro, brevemente, porque se nos va el tiempo, se nos termina el tiempo ahora sí, empezamos más de lo previsto, ¿está de acuerdo? Se termina el tiempo del presidente. Se nos termina el tiempo del presidente, sí. No, un título de lo que te quedó pendiente. Y si querés, háblame de tu futuro inmediato. El título pendiente es, yo creo que la UNACEP precisa una nueva ley, que ayorne lo que fue la ley de 1935, que no es para discutir autonomía sí, autonomía no, sino la forma en que la UNACEP políticamente, con un organismo operativo, mejora lo que es todo lo que tiene que ver con el control de normas a nivel de todo el país, en coordinación con los inspectores de tránsito. Eso va a ser en gran medida una llave. ¿Y a dónde voy a ir? Sí, tengo dos caminos. Uno es al BPS, me jubilo y me dedico a militar en ONASPU. No va a pasar. La otra es, y eso lo hemos conversado con el ministro Basso y la subsecretaria Cristina Lustenberg y también en Presidencia, ir a dar una mano en el área de sistemas de emergencia en el Ministerio de Salud, articulando todos estos recursos y todo esto que se ha venido incorporando en este tiempo. Yo lo que haría pues una manera también de seguir en la misma línea, ¿no? Bueno, y que nosotros tengamos trabajo, te podemos hacer una nota en el Ministerio de Salud Pública. Gerardo, ha sido un gusto. La verdad que hemos compartido contigo muchas cosas.
Nunca me llamaste ni para aplaudirme ni para criticarme. Lo valoro, de alguna manera. Cuando dijiste algún concepto mío, dijiste, Jorge dice siempre lo que piensa. Y es tal cual. Sí. La opinión no está en venta y hemos hablado con las cartas de vuelta y vos decís, en la interna nos hablamos como tenemos que hablarnos siempre, exacto, pero con una sola idea, es crecer, es progresar, es mejorar. Sí, y todo es en beneficio social, que de alguna manera esto es una filosofía de vida. Así que yo te agradezco por lo hecho, futuro, el abrazo y el deseo de que te vaya bien a vos, nos va a ir bien, mejor a todos, ¿sí? Y que bueno, que vengan una SEB, gente con las mismas ganas que vos pusiste para trabajar, más allá del acierto o del error. Estos temas son cosas distintas, claro, ¿de acuerdo? Pero de cualquier manera hay mucho para hacer y vale la pena el esfuerzo. No, gracias, Gerardo. Digo, gracias a ti, aparte, es como yo te digo, yo lo siento así, no es una pose que como vine acá te estoy diciendo, Jorge, qué fantástico sos. Es decir, vos a veces capaz que no valorás el aporte que vos estás haciendo, porque cuando uno dice del 2015 a 2016 hubieron 3.000 lesionados menos y 60 fallecidos menos, vos salvaste mucha más vida que yo en STI. Y de eso se trata. Ojalá así sea y podamos seguir haciéndolo. Claro. Buena suerte. Claro.